simplemente en la reflexión, pues eso, quizá eso, lanzarse una mirada sobre uno mismo, sobre su propio devenir, cómo le va yendo, cómo va construyendo su propio voluntariado, y también la mirada pues hacia el barrio, hacia la realidad en la que estamos, hacia los servicios y los proyectos en los que estamos colaborando, en la parroquia, en los servicios de Cáritas en los que se esté trabajando, ¿no? Y ver también cuáles son las nuevas interpelaciones, ¿no?, que nos está haciendo la gente de nuestro barrio, ¿no? Esa mirada a uno mismo y la mirada alrededor, ¿no? Y es un poco en lo que voy a intentar incidir en este rato, ¿no? Bueno, primero de todo, para mí sí que es digamos también como un privilegio el venir hoy para acá, porque al fin y al cabo es mi barrio de origen. Este es mi barrio, el obispo Perelló es mi colegio, Echeve mi entrenador de baloncesto. Y por lo tanto estoy en tierra amiga, ¿no? Y entonces, y de aquí también, y de alguna manera, pues tanto en la parroquia Virgen del Lluc, en los grupos del Perelló, de los chicos del Perelló con las chicas de Montpellier, es donde también en mí pues prendió posiblemente, claro, pues la llama o la chispa, más que la llama, la chispa de la fe, y también de una fe encarnada en la realidad social, ¿no? En aquellos tiempos, ¿verdad? Pues desde el obispo Perelló, pues íbamos en aquellos programas que se llamaban de barrios periféricos. Era de la periferia de Francisco, ya en los años 70 lo llamábamos así, y a los barrios periféricos. Y a mí me tocaba ir a Caño Roto, la alfabetización de los niños, de los chavales gitanos y tal, ¿no? Ahí es donde descubrí el voluntariado sin saber que se llamaba voluntariado. Luego, cuando años más tarde recalé en Cáritas Española y me hicieron responsable del programa voluntario, dije, ¿volver a qué? No sé si se escribía con V o con B, porque yo no sabía de qué iba todo aquello, ya estaba un poco fuera del juego de todas esas cosas. Y no, era lo que había estado trabajando durante tanto tiempo en distintos barrios, en Carabanchel, luego en Vallecas, en El Pozo y un montón de sitios, pero cuando no se llamaba voluntariado, luego ya lo descubrí, ¿no? Así que bueno, pues por lo tanto siempre es un reencuentro agradable todo el mundo del voluntariado y en especial el voluntariado de Cáritas, ¿no? Y yo siempre creo, ahí tenéis como un esquemilla, ¿no?, que hablo ahí al principio de esto del somos andando, que para mí siempre es una expresión muy, muy querida para mí, ¿no? Porque en definitiva descubrimos nuestro voluntariado y es un poco el punto de partida que quiero empezar, ¿no? Es decir, somos voluntarios porque somos personas que queremos vivir a tope, porque somos cristianos que queremos vivir a tope, y en ese caminar pues encontramos en el voluntariado también no solamente un hacer, como lo veremos, sino también una fuente de sentido, es decir, algo que va al sentido también a nuestra propia vida, a nuestras propias ilusiones, valores, tiempos, manera también de configurar nuestra propia familia, educación a los hijos, ocupación del tiempo libre. Es decir, voluntariado no solamente son las 2 horas o 3 horas que a la semana voy haciendo y voy dedicando, sino que hay algo ahí que me está recomponiendo también. No sé si tenéis esa experiencia, que toca otras muchas parcelas de mi vida, ¿no? Por lo tanto, conviene pararse ante eso, conviene ir despacio. Estamos en una sociedad donde todo es a base de muchas prisas y todo tiene que ser hoy para ayer y todo rápido, ¿no? Y conviene degustar cada paso, ¿no? Y ver cuál es la experiencia de sentido que me va proporcionando también para mí el voluntariado, ¿no? Porque en definitiva lo que el voluntariado nos aporta, al menos en mi experiencia, lo que siempre he sacado claro es que el voluntariado nos ayuda a ser aprendices de la vida, aprendices de los demás, aprendices del dolor del otro, aprendices del sufrimiento y lo que eso genera en mí, aprendices del valor del silencio, del valor del no hacer cuando hay que hacer o no hacer, cuando hay que callar, cuando hay que dar la mano y ya está, cuando hay que escuchar, los espacios de acogida en las Cáritas parroquiales o cualquiera de los elementos que tenemos, la acogida, como eso, elemento fundamentalmente eso de abrazo y de sostener también el sufrimiento, la debilidad del otro, ¿no? O los enfermos. Bueno, pues yo cada vez estoy convencido de que el voluntariado no se trata tanto de hacer cosas cuanto de dejarse hacer por los demás, ¿no? Quizás una apreciación ya después de muchos años, ¿no? Y por eso esta definición que da Paulo Freire, que es un pedagogo brasileño, que a él le preguntaban, ¿y qué es esto de ser persona? ¿Qué es la persona? Y él no daba con ninguna definición. Dice, para mí la persona es somos andando, ¿no? Somos andando. Por eso incluso este nombre, somos andando, cuando yo estaba trabajando en Cáritas Española,
es el nombre que dimos a una publicación que hicimos entonces para la formación de los animadores de voluntariado en Cáritas Española, una carpeta que se llama así, Somos Andando, porque también para mí era muy importante que el voluntariado se sintiera siempre andando, ¿no? Y que va siendo persona y va siendo voluntario a medida que va andando y se va construyendo pues así, en gerundio, ¿no? No es un camino hecho, no es algo que ya está terminado o que tenga una conquista. Muchas veces cuando en cantidad de grupos de voluntariado, de Cáritas y de no Cáritas, en grupos de formación y en cursos de formación, talleres más largos y tal, al final decíamos, bueno, a ver, como la síntesis de vuestro voluntariado y tal, ¿qué os está ayudando el voluntariado? Y siempre había dos cosas importantes, ¿no? El voluntariado como camino de crecimiento personal, que yo con el voluntariado estoy creciendo como persona, estoy creciendo como cristiano, estoy creciendo como persona sensible ante el dolor de la gente, y como camino de transformación social, aunque sea de a pequeño, de poquito, de poco a poco, ¿no? Por lo tanto, dicho también con las palabras de un voluntario que en un curso pues lo decía, ¿no? Dice, no, para mí el voluntario es una escuela de vida. Y hombre, pues mira, esto es interesante, ¿no? Y esa escuela de vida, pues bueno, siempre es importante el dejar pasar a otros, el ver lo que pasa y dejar pasar a mí mismo también como persona voluntaria, pues en la acción, ¿no? De gente que duda, ¿no? Y que no tiene que tener a lo mejor todo exactamente claro, ¿no? Y que no se sabe toda la canción de lo que tiene que hacer y lo que tiene que escribir y todos los pasos que tiene que realizar, aunque se esté formando continuamente, ¿no? Pero bueno, lo que dice aquí al final, y duda, y si nuestro camino de la vida es de gente que a lo mejor no tiene absolutamente todo claro, y si no sabemos toda la canción, tarareamos. Bueno, pues también el voluntariado es una forma de tararear, cuando no se sabe toda la canción, ¿no? Ni tenemos tampoco por qué saberlo. En nuestra mano no está el acabar con toda la pobreza del mundo, en ser los salvadores de nadie. El voluntariado no es un camino de héroes, es un camino de gente normal, como todos y cada uno de los que estamos aquí, ¿no? A una gente de mi generación veníamos de unas palabras que se decían que era el tema de la militancia cristiana, ¿no? Y la militancia sindical, la militancia política, la militancia ecologista, Yo soy una especie como de gente que todo lo sabe y que gente que está a todas horas metido en un montón de fregados y que van a salvar a la humanidad. Y luego, claro, se pegan unos castañones por ahí que no se les puede ver, ¿no? Para mí una de las grandes enseñanzas del voluntariado es la normalidad. Gente que duda, gente que cae, que se levanta, que está unas horas, que luego que vuelve, que viene, que no siempre está en la acción voluntaria, porque la vida tiene, a lo largo de la vida, pues un montón de incidencias, de familiares, de personales, de enfermedades, de cambios de sitio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, somos gente normal intentando hacer, pues eso, cosas extraordinarias, pero dentro de nuestra normalidad, ¿no? Y nadie se tiene que escandalizar de eso, ¿no? Y tararear tiene su sentido. Tararear tiene muchísimo sentido, ¿no? A partir de aquí yo quería era destacar en esa mirada del voluntariado, ¿no? Pues cuáles son un poco lo que llamo aquí ese compromiso de las personas voluntarias, ¿no? Es decir, con una clave de mirar nuestra acción voluntaria, nuestra persona, nuestra realidad, con una mirada ancha, con una mirada profunda, ¿no? Reconciliándonos con lo mejor de nosotros mismos, de nuestra propia tradición, de nuestra educación, de los valores que nos han enseñado desde el principio, ¿no? También ligados a nuestra propia fe cristiana, ¿no? Bueno, pues con ese suelo, ¿cuáles son las claves un poco de nuestro compromiso voluntario, ¿no? Y yo pongo aquí una serie de rasgos que quizás son los que me han ido llamando la atención a lo largo de los años, ¿no? Que a lo mejor no se dicen o no se explicitan mucho por ahí, pero bueno, que a mí son los que me llaman la atención y que son los que quería compartir con vosotros, ¿no? El primer rasgo, pongo aquí, jugar limpio. Hombre, no que esté aquí sospechando de nadie, que aquí somos unos tramposos, no. Cuando hablamos aquí de jugar limpio, es jugar limpio en primer lugar con nosotros mismos, con nuestra propia realidad, con nuestras propias posibilidades, con nuestras limitaciones. Valemos para lo que valemos, cada uno tiene una edad, sabe para lo que puede valer, para lo que no. Bueno, ser honrados con todo eso, ¿no? Hay un teólogo vasco, bueno, que está en El Salvador, John Sobrino, alguna habéis oído hablar alguna vez, y este suele decir mucho eso, que hay que ser honrados con lo real, no tapar la realidad, no disimularla, ni la realidad personal ni la realidad que estamos viviendo de gente que lo está pasando mal, ¿no? Por lo tanto, ser honestos con la realidad de un mundo y de una sociedad
que en lo económico, en lo social, etcétera, sabemos que es una realidad muy dura, sobre todo muy dura para la gente que peor lo pasa, y eso ya lo sabemos, ¿no? Y por otro lado es una realidad que para muchos de nosotros, y en cada uno de nosotros, es una realidad frágil, porque somos frágiles. Entonces somos personas voluntarias frágiles enfrentados a un mundo lleno de dureza. Y por lo tanto, nada de supermanes, porque si no eso nos va a castigar, o sea, nos va a castigar, nos va a meternos en una ciénaga de mucho cuidado, ¿no? Por lo tanto, el juego limpio tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, con el conocimiento de los compañeros de camino, de mis compañeros de Cáritas en mi parroquia, en mi equipo, en donde esté, ¿no? De la propia organización de Cáritas en la parroquia, en los servicios, en la vicaría, lo que sea, ¿no? Y por lo tanto, jugar limpio significa tener muchas dosis de humildad, para estar trabajando siempre desde la tierra de lo que somos, ¿no? Y situarnos siempre en escalón adecuado, no querer ser más, no querer hacer 18 cosas cuando solamente puedo hacer 4, no querer venir 6 días a la semana cuando realmente por mis condiciones familiares, que estoy cuidando además luego a mi madre o a mi hermano, no sé qué tal, pues nada, es que puedo ir a la parroquia 2 veces y tal, y bueno, y me quedaría con muchas ganas, pero tengo que ser muy honrado con mi propia realidad y con la realidad que tengo, ¿no? Y sabiendo siempre que ese paso ajustado nos lleva el tránsito de lo que yo digo siempre del hacer hacia el quehacer. En el hacer del voluntariado nos estamos haciendo como personas. Y cuando digo hacer, siempre tengo una pelea en todos mis años de trabajo con el tema voluntario, que el hacer no se entienda solamente como la tarea, la acogida que hago de 4 a 6 o de 6 a 8 en la parroquia y tal, y ya está, como una suma de tareas, ¿no? La acción voluntaria tiene que ver con la tarea, pero tiene que ver también con la reflexión que yo hago sobre esa tarea, lo que eso supone para mí, el sentido que eso tiene para mi vida, ¿no? Y muchas veces el hacer es un hacer pues lleno, como digo yo, de silencio, ¿no? Para mí una de las grandes experiencias que tuve es cuando tuvimos que llevar a mi madre a la unidad de cuidados paliativos en San Camilo, en Tres Cantos, hace 4 años. Y ahí estuvo los últimos 7 meses de su vida, ¿no? Y al principio, el primer día, cuando nos preguntaron, hay la gente que hace también la acogida, donde hay profesionales, donde hay voluntarios, y nos juntan a la familia, y dicen, bueno, ¿y ahora qué queréis que hagamos con vuestra madre? A ver, estaba mi hermano y yo, mi padre, ¿qué queréis que hagamos? Yo me quedaba ahí así, pero como yo sé mucho de paliativos y estoy muy versado y lo sé todo, digo, pues ya que no podéis curar, ¿verdad? Porque esto ya parece ser que ya no tiene curación, pues que la cuidéis. Pues que la cuidéis y la cuidemos entre todos, en fin, que esto sea lo más, en fin, como lo menos trágico posible, ¿no? Porque claro, estás en una situación ahí de shock, donde el día anterior te creías que se podía operar y podía hacer no sé qué, no sé cuántos, te dicen que no tienen remedio y al día siguiente la trasladan, o sea, con lo cual no tenéis la cabeza en su sitio, ¿no? Y una de las personas que nos hacía esa entrevista nos dijeron, pero no dais cuenta de que ahora queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. Claro, ¿de qué hacer me estaban hablando? Nos estaban hablando, ¿no? Que era el hacer del querer, que era el hacer del despedirse, que era el hacer de contar todo aquello que no has contado y que lo puedes ahora contar, el hacer del silencio, el hacer de coger la mano, del beso, del abrazo cada día, cada noche, cada vez que te despides, como si fuera la última vez. Entonces, claro, queda mucho por hacer. Pero claro, no nos estaban hablando ahí de activismo o de las tareas, ¿no? Y muchas veces el hacer del voluntariado en esas camas y en esos sitios era un hacer absolutamente callado y en silencio. Esto luego, años más tarde, el año pasado, ya falleció mi madre y tal, el año pasado tuve que estando en Córdoba, en Argentina, también con una ONG y tal, estuve visitando también una unidad de cuidados paliativos, pero claro, en zona absolutamente periférica, suburbana, no tenía nada que ver con los Tres Cantos de los Caminos, eran como chabolas, unas detrás de otras y así, todo en manos de voluntarios. Había 2 médicos que se turnaban y todo lo demás, había como 20 personas de la calle, claro, porque ahí los paliativos son gente que en los hospitales públicos que ya no tienen sitio ahí y no tienen familia, no tienen nadie, entonces son como las personas, los homeless, las personas sin hogar que van al hospital, que ya tienen una enfermedad incurable y de ahí van a estas unidades. Entonces todas las habitaciones estaban llenas de voluntarios, cogidos de la mano de las personas y ya está. Claro, evidentemente ahí no había familias, pues por definición es gente sin familia. Y todo en manos del voluntariado. ¿Cuál era el hacer de ese voluntariado? Es un hacer muy importante, un hacer que llenaba una atmósfera ahí que
que daba sentido a todo eso, pero no había tarea, en el sentido propio de lo que a veces entendemos como tarea, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues esto es importante, ¿no? El jugar limpio, digamos, con toda la realidad con la que estamos viviendo. En segundo lugar, hablo ahí de estar atentos, ¿no? De estar atentos, poner nuestras, aunque luego hablemos también más en concreto de los sentidos, ¿no? Y la atención es una disposición que nos ayuda a nosotros mismos, a lo que nos rodea, ¿no? Es despertar, pues eso, a la novedad de cada día, a lo que tenemos delante cada día, ¿no? Es dejarnos afectar por lo que tenemos al lado, por el sufrimiento de la gente que viene a nuestra acogida de la parroquia, que nos cuenta sus problemas, etcétera, ¿no? En definitiva, estar atentos es intentar ser también contemplativos en la propia acción que estamos viviendo. La atención implica tocar y ser tocados por la realidad, y eso también yo creo que relativiza a lo mejor muchas ideas, o muchos ideales, o muchos planteamientos y planes y proyectos que a lo mejor tengamos en la cabeza, ¿no? Bueno, esa disposición yo creo que es un referente que tiene que estar ahí continuamente, ¿no? En tercer lugar, hablamos ahí, yo para no enrollar mucho, de tratar adecuadamente. Y esto para mí es importante, porque a veces yo creo que en las propias organizaciones de voluntariado, dentro de Cáritas y otras muchas organizaciones, esto se nos va de la mano. No es que se nos vaya de la mano por mala intención, sino porque no se tiene en cuenta o porque se da por supuesto, porque como todos somos majos y majas, pues ya está, pues todos nos queremos mucho y ya está. Y no. Tratar adecuadamente al otro es realizar todo un movimiento de respeto hacia el otro, de cercanía, para relacionarnos con conocimiento de causa, para no invadir al otro. Eso lo tenemos muy claro cuando estamos hablando de las personas con las que trabajamos, con los usuarios, mal llamados usuarios, con las personas que vienen, que acuden a pues eso, el trato adecuado, la palabra adecuada, la mirada adecuada, pero digamos que también eso significa que entre nosotros también tiene que haber ese trato adecuado, saber dialogar, cuál es nuestra capacidad de diálogo entre nosotros, ¿no? Con los trabajadores, entre voluntarios y trabajadores, entre laicos y curas, entre, bueno, pues todas esas tensiones a veces se viven, ¿no? Y bueno, tratar adecuadamente, saber medir los pasos del camino, los pasos personales, pero también los pasos con los que uno está caminando en la propia organización, en la propia estructura, ¿no? Y yo creo que el trato adecuado descansa en la convicción de que hacemos simplemente lo que tenemos que hacer. O sea, aquello del Evangelio, ¿no? Que somos siervos inútiles, ¿no? No nos creamos que somos aquí los líderes de las cosas, ¿no? Bueno, y todo eso también lo digo porque yo creo que, al menos en mi experiencia, pues buena parte del cansancio y buena parte del abandono de mucha gente también en el ámbito del voluntariado y de las organizaciones con las que he colaborado y tal, no está originada en el exceso de acción, aunque se hayan quemado en la tarea, en la acción, es que se han quemado, que estaban metidos en berenjenales, no. Se han abandonado por especie de maltrato, de indiferencia o dejadez que la propia organización en sus distintos estamentos han tenido con ellos o con ellas. Y a veces una llamada a tiempo, un oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿cómo estás? Oye, vamos a tomar un café. Pues arregla mucho más que 1000 planes de voluntariado, ¿no? Entonces, bueno, el trato adecuado yo creo que es algo que yo creo que nos corresponde simplemente como personas, ¿no? Que en cualquier organización se ha de dar, pero mucho más en una organización cristiana, ¿no? En cuarto lugar, el ponernos metas razonables y realizables, ¿no? Metas que se puedan alcanzar. También buena parte de las frustraciones a veces del voluntariado es que tomamos decisiones equivocadas y queremos hacer lo que en realidad pues no está a nuestro alcance, ¿no? Y bueno, y pues eso, también ser realistas con todo eso, ¿no? Con todo eso. Y también hasta qué punto las metas que nos trazamos también las dialogamos también en los propios equipos de Cáritas, ¿no? Hacemos metas compartidas, es decir, utilizamos aquello que dice José Antonio Marina, la inteligencia social, es decir, la inteligencia compartida para allí donde haya 4 o 5 personas ordinarias, si son capaces de dialogar, si son capaces de compartir y hacer y proponerse algo en común, pueden hacer una cosa extraordinaria, un proyecto extraordinario en esta parroquia, en este barrio, con esta gente, con los inmigrantes, con lo que sea, ¿no? Bueno. Otra de las cuestiones es lo que yo llamo aquí el pensar desde la acción, ¿no? Porque claro, también, lógicamente, el voluntariado, la mirada del voluntariado tiene que ver con la mirada desde la acción. Es
Sí, el voluntariado es voluntario para hacer, para construir, para trabajar, para mancharse las manos. El voluntariado no es una escuela de filosofía teórica, ¿no? No. Está hecho para trabajar, para hacer con otros, ¿no? Pero decía el famoso Baltasar Gracián, ¿no?, que lo más dificultoso del correr está en el parar. Y parar, como este encuentro, por ejemplo, es una de las condiciones fundamentales del voluntariado. Porque si no, es una carrera de locura, ¿no? Y hay que saber parar. Eso los filósofos personalistas franceses, Mounier y tal, al que yo empecé a conocer en el obispo Perelló, también, todo el legado de Mounier, el pensamiento de Mounier y todos esos filósofos cristianos del periodo de entreguerras del siglo XX, digamos, son los maestros de decir, pues esto del pensamiento de la acción es una frase de Mounier, ¿no? Y de hecho el primer libro que compré o que nos hicieron leer en los grupos aquellos era El compromiso de la acción, de Manuel Mounier, ¿no? Y les hablaba mucho de la necesidad de parar en el camino y durante en el camino, no de retirarnos, sino durante el camino ir reflexionando sobre lo que vamos haciendo, ¿no? Y también en una situación, porque también en lo global, digamos, en la acción social y en el cómo pelear y construir una sociedad más justa, pues sabemos que no hay caminos únicos. Es decir, que los caminos únicos ya han fracasado y que estamos siempre manejándonos a tientas, ¿no? El propio Papa Francisco está hablando continuamente del cambio de época, que era un diagnóstico que se está haciendo desde el final del siglo pasado y comienzos de este, y que ya el propio Francisco lo ha asumido como una cosa, por decir, hay un cambio de época. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que muchas de las cosas con las que nos identificábamos en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo económico, incluso en lo religioso, todo eso, hay muchas mediaciones ya que han tocado a su fin, o que están tocando techo, ¿no? Pues vemos cómo los partidos políticos pues están racaneando, no es que racaneen, sino que ya no dan respuesta a lo que realmente necesitamos. El papel de los sindicatos, los sindicatos ya no son así una cosa, esto es muy antiguo, ¿no? Es muy carcundio ya, ¿no? Pues tantas situaciones, tantas mediaciones de todo tipo, bueno, pues que quedan un poco ahí atrás, ¿no? Entonces tenemos que pensar también cómo realizamos también y cómo acompañamos lo nuevo que están haciendo y también lo nuevo en la acción social. Y el voluntariado fue algo nuevo que respondió a una necesidad de trabajo en lo social con la gente más pobre, más desfavorecida, y se tiene que reinventar a sí mismo pues con el tiempo que va pasando. No nos podemos quedar atrás en eso, ¿no? Por lo tanto, digamos, en el voluntariado, como en cualquier otra orden de la vida, el decir, es que esto siempre se ha hecho así, en la parroquia, o en la vicaría, o en tal, es mala señal. Yo al menos siempre desconfío cuando vienen a decir, es que esto siempre se ha hecho así, pero no se podría, esto aquí no cabe, porque esto siempre se ha hecho así. Bueno, vale, pues perdona. Y a veces hay que abrirse a otras nuevas posibilidades, aunque nunca se hayan hecho. Porque lo nuevo siempre es algo que emerge, nuevo, que nunca se ha hecho antes. Por eso es nuevo. Por eso es nuevo, ¿no? Sino también para abrirnos a nuevas realidades sociales, pues con los inmigrantes, con gente de otras religiones y tal. Yo en la parroquia en la que colaboro, allá en Getafe, que es un barrio absolutamente, no solamente intercultural, sino todo interreligioso, pues la gran pregunta de la parroquia y tal, ¿cómo nos abrimos a acoger y a convivir con los musulmanes, que ya casi... ¿Dónde vas a decir? Aquí nunca se ha hecho eso porque nunca ha habido. Por lo tanto, nosotros nos cerramos en nuestro pequeño gueto, nos hacemos en nuestras propias celebraciones para nosotros, estamos con nosotros muy bien, y lo demás, pues mira, que se apañen, ¿no? Muy buenas. Entonces, no, pues hay que abrirse a lo nuevo y tenemos que experimentar, tenemos que probar, y posiblemente tenemos que meter la pata y luego sacarla, y, bueno, pues ir viendo lo que hay que hacer, ¿no? El Papa Francisco suele decir, ¿no?, cuando habla de esa especie de tentación, lo que él llama el Alzheimer espiritual, y también esa tentación de cerrarse cada cual en su propio grupo, en su propia sacristía, lo que sea, ¿no? Y él dice muchas veces, ¿no?, es preferible equivocarse en el camino que no cerrarse. Bueno, pues yo creo que también nos tenemos que permitir, y más una avanzadilla como es la Cáritas, ¿no?, y los voluntarios de Cáritas, que tienen esa avanzadilla de probar lo nuevo, ¿no? Por lo tanto, es preferible el riesgo de equivocarse, pero de equivocarse con los pobres, de equivocarse con la gente que está sufriendo, a acertar sin ellos, a hacer lo que siempre estábamos haciendo, pero al margen de ellos, ¿no?
Dice Nicolás Castellanos, que es un obispo que estuvo en León, que luego dimitió y se fue a Bolivia hace más de 20 años, y está trabajando ahí en Bolivia, y él tiene una frase que a mí siempre me llama la atención, ¿no? Dice, nada por los pobres, todo con los pobres. Bueno, pues todo con los pobres, ¿no? Este pensamiento en la acción, en definitiva, lo dice mucho mejor y más poéticamente también este otro obispo español que está en Brasil, Pedro Casaldáliga, ¿no? Uno de los poemas que tiene él, dice, pensar con los pies sobre el camino cansado por tantos pies caminantes. Pensar con los pies. Nosotros siempre hemos pensado que se pensaba con la cabeza, ¿no? Y aquí nos dan un poco la vuelta, pensar con los pies. Y pensar sobre el camino que vamos haciendo, pensar desde y con la acción que vamos realizando. Pues ese es el gran reto del voluntariado. Porque si no el voluntariado solamente unido y vinculado a la tarea y hacer, se pierde buena parte de la riqueza, ¿no? Y del aprendizaje. Otro de los aspectos, de las claves de este compromiso voluntario, para mí es privilegiar lo que llamamos ahí el acontecimiento del encuentro. Si algo yo he aprendido del voluntariado, especialmente del voluntariado de Cáritas, es eso, la palabra encuentro. Es decir, que el gran hacer del voluntariado es encontrarse unos con otros. Es la relación interpersonal, el generar ámbitos de convivencia de unos con otros, con la gente con la que estáis trabajando, ¿no? Bueno, aquí es donde el voluntariado gana, que lo propio de esta acción voluntaria no es la espectacularidad de la acción, sino el pequeño tú a tú que vamos haciendo de unos con otros en esos espacios de trabajo con las personas con las que está trabajando y entre nosotros también como voluntarios, ¿no? Bueno, pues privilegiar estos espacios de encuentro como el que estamos teniendo también ahora, ¿no? Ya me decía Miguel Ángel también, bueno, que este encuentro, digo, sí, yo 2 horas, no sé qué, la charla, sí, pero ya sabes que lo fundamental es el bizcocho. Y estoy de acuerdo. Es decir, yo lo que más he aprendido siempre, es decir, yo sé que lo que estoy diciendo ahora no vale para nada. Es decir, esto hay que hacerlo, tal cual, está bien, uno toda la punta, pues se da prestigio al arciprestazgo, pero luego realmente lo importante es cuando luego estemos ahí con el cafetillo y tal, y cada uno se desenvuelve y le sale la naturaleza, para que estáis ahí todos ahí, pues formalitos y tal, todos apuntes y bien educados, pues estamos en un barrio decente, ¿eh? Y entonces, bueno, pero luego ya, eso a mí me pasa, yo lo aprendí también estando en Cáritas, cuando iba sobre todo ya por ahí en ciudades más pequeñas y en pueblos y tal, en Cáritas parroquiales y tal, tenías la sesión y tal, intentaba sacar a la gente de cosas, era más en plan talleres, ¿no? Y a lo mejor en algunos sitios, no diré qué sitios, para que no se... Pero el personal era como muy duro, no decía nada, estaban así muy tiesos, no sé qué y tal. Bueno, ya terminaba, entonces ya la gente sacaba ahí el café, los bollos, no sé qué, entonces te quedabas ahí un rato y empezabas a ir todos los problemas que antes en la dinámica normal que tenías planteada en el curso de formación de Cáritas, planteado desde la calle San Bernardo, no salía, y ahí, de manera natural, salía, pues yo el problema que tengo con la señora que vino el otro día y tal, pues tú estás hablando de la acogida y tal, y cómo funciona o no funciona, lo que dijo, lo dejó de hacer, las dudas que tenía y tal. Todo lo que no salió en el curso, salió en el café. Y dije, tate, esto es lo más importante, ¿no? Y por lo tanto, pero esto es el privilegiar el espacio del encuentro, por encima de las cuestiones formales. Ahora estamos en un espacio formal, que es la charla del tipo que viene de no sé dónde y se pega aquí la chapa. Luego ya estaréis entre vosotros, y que es lo importante, y es cuando os encontráis y conducís, y además os veréis encontrando desde hace 12 años, o el tiempo que sea, y eso es fundamental, ¿no? Y por último, la última clave, desarrollar la gratuidad. Evidentemente, cuando hablamos de voluntariado siempre estamos hablando de gratuidad. Yo aquí siempre suelo decir que no nos quedemos con el valor de la gratuidad que nos marca la ley. La ley de voluntariado habla de gratuidad. Y gratuidad quiere decir, bueno, pues que hay que compensar el tema económico si no tiene desplazamientos y no sé qué, y que no tiene que costar nada al voluntario su tarea, etcétera, ¿no? Pero eso es una gratuidad desde el punto de vista legal. Es una gratuidad que en el fondo laboraliza el voluntariado, lo convierte en un trabajo no cobrado. Y eso no es el voluntariado. El voluntariado en Cáritas se desmarca de la categoría laboral. Es decir, algo que hago y que realizo en términos profesionales, con lo mejor que puedo profesionalmente, pero y no cobro, ¿no? La gratuidad del voluntariado tiene que ver con otra dimensión, y más la gratuidad del voluntariado de Cáritas, que nace, bueno, pues de la respuesta, digamos, del amor de Dios
a mi persona, a mi vida, a mi historia, y que como eso pues lo trato de responder, ¿no? Por tanto, el voluntariado es una especie de respuesta también a un don recibido. La dinámica del voluntariado es la dinámica del don, y de dar y recibir, y cuanto más recibo, más doy, y cuanto más doy, más recibo. Y yo creo que es algo que es experiencia también vuestra, y que en todos los cursos, en todos los ámbitos, siempre que está con voluntariado, ¿qué es lo más importante para vosotros? Que he recibido mucho más de lo que doy. Sí, también esa experiencia, esa dinámica del don, ¿no? Que va mucho más allá del cálculo, ¿no? Por lo tanto, también el voluntariado se tiene que dejar construir, dejar desarrollar en cada uno de nosotros desde la gratuidad, desde sabernos amados también por los demás. Y ese saberse amado pues es algo que tenemos que saborear simplemente, ¿no? Como ahora veremos. Bien, y seguimos. Todo esto se concentra para mí en esto que llamo las distancias cortas del voluntariado. ¿Hasta ahora bien? ¿Se sigue la cuestión? Sí. Va bien. Vale. Pues esto de distancias cortas del voluntariado es algo que también es una pedrada que yo tengo desde hace muchos años, porque creo que es donde nos jugamos, digamos, buena parte de la acción voluntaria, ¿no? Que es, en definitiva, poner en juego nuestros sentidos. Que normalmente nos dijeron que eran 5, la vista, oído, olfato, gusto, tal, y yo le he añadido 2 más, el espacio y el tiempo. Hay un filósofo Zubiri que habla de 14 sentidos. No vamos a hablar de 14, porque eso ya sería demasiado, pero vamos a hablar por lo menos de 7, ¿no? Lo que llamo aquí la pedagogía de los sentidos. Es decir, también en el voluntariado tenemos que educar nuestros sentidos. Tenemos que educarlos. Y tenemos que educarnos unos con otros en favorecer estos sentidos, ¿no? El olfato. Empiezo a hablar por el olfato, ¿no? Que siempre suele ser pues, el sentido que nos ayuda a reconocer algo, ¿no? Una buena comida, ¿no? Siempre ahora iré a hacer la comida corriendo a casa que vienen mis hijos y tal, y siempre mi hija lo primero que hace es lo mismo que hacía yo cuando iba a casa de mis padres aquí en el barrio, ¿no? Ir directamente a la cocina y pegar, y entonces hacer un juicio de valor sobre si está bien o mal, porque si es algo que a mí me gusta o no me gusta, ¿no? Bueno, pues el olfato, ¿no? Incluso también, pues a las personas que creemos, ¿no? El olfato, ¿no? Del perfume ese que lleva, o una persona querida, o tu padre, o tu madre, o lo que sea, tus hijos, lo que sea, ¿no? Bueno, pero también aquí cuando hablo de olfato, yo creo que hago también referencia al agudizar el olfato para detectar las nuevas situaciones, las nuevas realidades que tenemos que acudir, ¿no? Desde la acción voluntaria, ¿no? ¿A qué nuevos lugares del olvido conviene acudir, ¿no? Hay nuevas realidades eso, de una población intercultural, como tenéis también aquí en el barrio, de gente de distintos países, distintas religiones, etcétera, ¿no? Hay nuevos focos también de exclusión social, de rechazo social, de falta de convivencia de unos con otros, ¿no? Bueno, ¿cuál es el papel que puede tener el voluntariado? Y eso, lo primero no es hacer un análisis de la realidad, que venga un sociólogo y nos dé cifras y no sé qué, sino qué es lo que estamos viendo también cuando estamos paseando también por nuestras calles, ¿no? El olfato, por lo tanto, es el sentido de la anticipación, de intentar ir un poco por delante y pues hay que poner este servicio. Sería bueno pues trabajar con los inmigrantes de esta manera. Habría que poner en consonancia ahora, por ejemplo, allá en Getafe vamos a hacer encuentros de los jóvenes cristianos de la parroquia con los musulmanes del barrio. Porque es la única manera de que se relacionen. Y lo vamos a hacer además fuera de la parroquia, un local que vamos a poner en marcha. Ahí. ¿Y qué vamos a hacer en esos encuentros? Que se pregunten cosas. Nos da el olfato que no hay que ir con nada preparado, que no tenemos ahí que dar clases, ni tenemos que dar formación, ni tenemos que hacer ahí... No, preguntaros cosas de vuestras tradiciones. Porque los chavales son, digamos, la curiosidad le da mucha vidilla, ¿no? Y no tienen pega de decir, oye, ¿por qué lleváis esas cosas ahí? ¿Y por qué las mujeres no sé qué? ¿Y por qué el velo? ¿Y por qué esto? ¿Y vosotros por qué vais a esta parroquia? ¿Y qué hacéis ahí? ¿Y qué tal? Bueno, empezar a hablar. Y eso es algo que lo estamos olfateando. Luego a lo mejor es un desastre y luego aquello no sale. Pero bueno, ya veremos. Entonces lo primero hay que olfatear, ¿no? La vista, igualmente. Es decir, la vista, además, yo creo que en el voluntariado, para hacernos con una mirada
de cineastas, no de fotógrafos. Es decir, la vista no es para fotografiar una realidad estática. Nuestra realidad siempre es dinámica y la realidad social siempre está en dinamismo, ¿no? Y dinamismo no solamente que se esté moviendo, sino que está dando de sí en distintas situaciones, ¿no? Lo que os decía antes, pues cuando estamos también con el mundo de los enfermos o de los paliativos y tal, ¿qué dinamismo va a ir ahí? Pues un dinamismo interior, no hay movimiento, pero hay un dinamismo interior muy hondo, muy fuerte, de muchos quilates, ¿no? Bueno, también significa tener la vista para poder apreciar cuáles son los cambios que está habiendo en el barrio, ¿no? Yo ahora mismo no sé cuáles son las necesidades más urgentes aquí del barrio y tal. Claro, evidentemente hace 30 y tantos años, cuando yo estaba aquí y era un barrio lleno de gente joven, pues el tema de los jóvenes y para trabajar ahí con los jóvenes como, bueno, pues era una prioridad dentro de las cosas que había aquí en el barrio, ¿no? Ahora posiblemente serán otras cosas, ¿no? El barrio en el que se me comenzó a trabajar, cada uno de estos barrios en los que estáis aquí, ha cambiado mucho, de unos años para otros, va cambiando. Hay nueva población, distintas gentes, etcétera, ¿no? Las mismas personas con las que colaboramos, con las que trabajamos, nuestros usuarios, ¿no? Enfermos, inmigrantes, personas sin hogar y tal, cada una de esas poblaciones al interno va cambiando también. Los transeúntes sin hogar de ahora no son los mismos de hace 30 años o hace 20 años. Los nuevos pobres de los que suelen hablar los informes de Cáritas, ¿no? Pues era algo impensable hace unos años, ¿no? Los trabajadores precarios, la gente pobre y que además está trabajando, eso nunca se había contemplado y ahora lo hay, ¿no? Bueno, pues hay que agudizar ahí la vista, ¿no? La vista es el sentido, yo llamo del asombro, ¿no? Del asombro para quedar afectados por lo que estamos viendo, ¿no? Al final es la lógica del samaritano. Si el samaritano queda afectado por lo que ve, los otros ven lo que ven, pero como tienen otras cosas que hacer, según su moral y su religión y sus cosas, pero no ven, pasan de largo, ¿no? El oído también para escuchar los latidos de la vida, para escuchar a la gente. Muchos de vosotros a lo mejor estáis en esos espacios de acogida, en las cáritas parroquiales, ¿no? Donde hay que escuchar mucho, ¿no? Con cada uno de los proyectos, escuchar. Y también escuchar el silencio, que os decía antes, para mí el silencio es muy, muy importante, ¿no? Y el silencio también a veces de la denuncia, que no aparece en términos pues, o políticos o lo que sea, ¿no? Pues está, digamos, hay cada vez mayor desigualdad, eso está cada vez en una situación que teniendo los mejores y mayores recursos para tener una vida decente entre todos, pues no hay ni voluntad política, ni técnica, ni nada, ni a nivel mundial, ni a nivel del país, pues para que realmente pues, los pobres puedan seguir para adelante, ¿no? Hablamos de los objetivos de desarrollo del milenio, digo, pues por un ejemplo, en el terreno mundial, ¿no? Que se hizo en el año 2000, para el 2015, técnicamente se podía haber conseguido, pues, que el hambre se redujera, no sé, bueno, pues hay que verlo, ¿no? Por lo tanto, el oído también, para escuchar esos sonidos del silencio, ¿no? El oído, llamo yo aquí, que es el sentido de la contemplación, el sentido de meternos, de introducirnos en la realidad de cada día, ¿no? Contemplar la realidad desde la propia realidad, desde la acción social, desde lo que estamos realizando. El sentido del tacto, ¿no? Y el tacto yo creo que nos habla de algo también que es muy propio de la acción voluntaria, ¿no? Que es la solidaridad cálida. Hay una solidaridad a veces que tiene que ver con números, con estadísticas, con millones de acciones, yo qué sé, kilos de cosas que se dejan por aquí, por allá, de mantas, de comida, de lo que sea, ¿no? Pero hay una solidaridad que tiene que ver con el encuentro humano, ¿no? Yo creo que esta solidaridad cálida del encuentro humano es el gran superávit del voluntariado, es la gran ganancia, es la gran plusvalía del voluntariado, ¿no? Es decir, el voluntariado es un espacio donde nos sirve también para reconocernos unos a otros, para reconocernos como somos, frágiles, en camino, para empujarnos y para abrazarnos también, ¿no? Yo creo que en esto también el voluntariado nos ayuda a salir de ese submundo que para muchos de nosotros, y especialmente los varones, es el analfabetismo afectivo, ¿no? Esa incapacidad a veces para la cercanía, para el tacto, para el abrazo, ¿no? El tacto es el sentido de la ternura y de la ética del cuidado, ¿no? Es el sentido de la ternura entre nosotros. Y está el sentido del gusto,
Y el gusto nos sirve eso para saborear, ¿no? Y saborear lentamente cada paso, cada rostro, cada encuentro que tenemos, el saborearlo, ¿no? El degustarlo. Muchas veces enseguida hacemos de las cosas las vivimos y las llevamos enseguida en la cabeza. Y hay que pasarlas también por el corazón, ¿no? Pasarlas por el corazón, ¿no? Gustar la realidad. Saber que podemos dar sabor, otro sabor distinto pues al mundo y al barrio y a los espacios en los que estamos trabajando, ¿no? El sentido es el gusto, es el sentido de la sensibilización. Sensibilización no entendida como campaña, que también hay campañas de sensibilización, el día del paro, el día de los inmigrantes, el día de Manos Unidas, el día de los de Cáritas. No, aquí hablamos de sensibilización entendida como la capacidad de abrirnos a la realidad social y quedarnos prendados de las posibilidades de cambio que tiene también esa realidad en la que estamos, ¿no? No amargarnos con la realidad que vivimos, ¿no? Hay gente que se queda sensibilizada ante la realidad social y dice, puf, pero yo no puedo hacer nada con esto. Y claro, porque a veces está la concepción o de la creencia falsa de decir, es que yo tengo que poder con todo. No, hemos dicho antes, voluntariado no significa ser héroes ni santos, sino simplemente estar ahí en camino colaborando con otros, ¿no? Y llegamos a esos otros espacios, otros dos sentidos que os decía antes, el espacio y el tiempo. El espacio, bueno, el compartir espacios en nuestras parroquias, en nuestros sitios, en la calle, con otros, ¿no? Y eso tiene que ver también con el compartir espacios pues en todos los terrenos que estamos en la propia Cáritas, entre voluntarios y contratados, entre los propios voluntarios, con los usuarios con los que estamos trabajando, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿en qué medida el encuentro humano, cada uno de los encuentros que estamos propiciando, generan ámbitos de encuentro, de creatividad, espacios realmente de creatividad entre nosotros, ¿no? El espacio es el sentido de la existencia en común, de reconocernos unos a otros como gente que está en el mismo barco, ¿no? Que somos partícipes de la misma causa, ¿no? Y por último, el tiempo también. El tiempo con el que siempre estamos reñidos, como ahora, que ya me he pasado de tiempo, entonces ya estamos reñidos con el tiempo, ¿no? Porque siempre nos funciona la cosa del corto plazo. Y uno de los grandes valores chungos en los que vivimos cotidianamente es el cortoplacismo, ¿no? Y hay que superar eso, la tentación de las prisas, y también hay que superar, yo creo, a veces la tentación de la fijación en un momento histórico, ¿no? Lo que os decía antes, aquí es que siempre las cosas se han hecho así desde hace 45 años, ¿eh? Y no, es decir, tenemos que sabernos que estamos en un proceso y que cada uno de los proyectos que estamos haciendo, todos van a tener fecha de caducidad. Todos. Luego los llamaremos de otra manera, cambiarán, se modificarán, pero es bueno saber, es bueno que tengamos claro que no todo es para toda la vida. Y a veces nos agarramos con una seguridad de, bueno, ya está, yo estoy aquí en mi chiringuito, en mi cosa, en mi espacio y en el mismo sitio, la Cáritas al fondo a la derecha, la puerta, no sé qué, tal. Bueno, pero hay cosas que se pueden modificar. No siempre tienen que ser las cosas así. No siempre tiene que ser la acogida como la hemos creído hasta ahora. A lo mejor hay que mover determinadas... La mesa en lugar de estar aquí tiene que estar ahí. La silla en lugar de estar aquí hay que poner cojines, yo qué sé. Es decir, esto es una tontería. Siempre te voy a decir que tenemos que destartalar a veces nuestras cabezas que están fijadas en una serie de cosas, ¿no? Los procesos que hacemos con la gente son mucho más importantes que los proyectos pequeños que tienen su nombre y su apellido, ¿no? Los proyectos están en función siempre de los procesos, del tiempo en el que estamos trabajando, ¿no? Y el tiempo del voluntariado, yo siempre lo digo que eso se amasa con una figura que hace tiempo ya la pusimos en marcha en la plataforma de voluntariado, ¿no? Yo siempre decía que el voluntariado no va a ritmo de microondas, va a ritmo de fuego lento. Fuego lento era, pues eso, la comida que hacía mi abuela, pues toda una mañana de domingo, hasta que llegas ahí a 3 de la tarde y estaba un corderico fenomenal y tal, y un caldo y eso, pero claro, había estado de las 7 de la mañana ahí la mujer peleando ahí para sacar eso para adelante, ¿no? Con el fuego lento, ¿no? Bueno, pues el tiempo del voluntariado solamente se macera a tiempo lento, ¿no? Y saber también que en nosotros, también como en cualquier orden de la vida, el voluntariado también es un juego de olas y de adioses. Te vas diciendo hola a una nueva
realidad a un nuevo proyecto, una nueva situación y tal, y luego lo despides y te despides. Como dice Sola, un voluntario, una persona voluntaria que luego se va, que luego viene, que luego aparece por otro lado. El juego de los solas y los adioses es el juego de la vida. Y ahí tenemos que ser también, ser conscientes, ¿no? Y por eso también es importante el saber dar, finiquitar, pues aquellos proyectos que ya pues no tengan sentido, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo en el Pozo de Raimundo, cuando en los años 70, 80 había una población joven muy grande y estamos trabajando ahí con una comunidad y con todos los temas de acción social con el mundo de los jóvenes, ¿no? Y ya llega un momento, en los años finales de los 80 y tal, que ya nos hacíamos la pregunta, oye, aquí estos jóvenes ya parece que han crecido un poquito, ¿no? Y empezaban a aparecer nuevos problemas. Empezaban a aparecer en el barrio situaciones de personas mayores solas, que vivían solas, que no tenían atención y tal. Pero claro, nosotros, la gente que estamos ahí, éramos especialistas en jóvenes. Y entonces, bueno, aquí plantamos la bandera de jóvenes forever, ¿no? Dices, no, o cambias, o te mueves, o estás en fuera de juego. Porque te dejan fuera de juego la realidad, no tú. Es que yo valgo mucho para... Bueno, pues vete a un sitio donde haya... Vete a Parla. En aquel momento Parla era realmente el sitio donde había gente joven y tal y cual, ¿no? Entonces, ojo con las fijaciones. Bueno, este proyecto es igual aquí y para siempre. Será hasta que valga. Y ya veremos hasta cuándo vale o no vale, ¿no? Por eso el tiempo siempre es el sentido de la medida, ¿no? Y de estar en nuestro sitio, ¿no? Por tanto, todo esto quiere decir también para mí que el voluntariado es importante estar siempre sabiendo estar en lo que se está, aquello que decía mi abuela. Hay que estar en lo que se está y no en otra cosa. Ahora lo llaman mindfulness, o minifundness, o atención plena, o todas estas cosas, ¿no? Pero mi abuela decía estar en lo que se está y no otra cosa, ¿no? Y esto incluso, retomando, pues hay una historia hebrea, un cuento, que viene un poco a decir esto, ¿no? Yo creo que también, como personas voluntarias, yo creo que también nos tenemos que administrar y ver en qué medida también nos sentimos aquí representados. Es una cosa muy breve. Dice, los discípulos preguntaron al rabí por el secreto de la sabiduría. Como siempre, como todo cuento, es, ¿qué es eso de la sabiduría? A lo que este contestó, cuando estoy sentado, estoy sentado. Cuando estoy de pie, estoy de pie. Cuando ando, ando. Los discípulos se miraron consternados, creyendo no haberlo entendido bien. Así que volvieron a preguntarle y obtuvieron la misma respuesta del maestro. Repitió la misma Montserrat. Los discípulos se enojaron, diciendo, maestro, lo que tú dices lo hacemos también, pero estamos muy alejados de tu sabiduría. El rabí, el maestro, sonrió, moviendo la cabeza. No, dijo, cuando estáis sentados ya os habéis levantado. Cuando estáis de pie ya os habéis marchado. Cuando andáis ya habéis llegado. Es decir, no está en lo que se está. Se ve lo del cuento hebreo, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos serias dificultades muchas veces para vivir sosegadamente el presente, para estar en lo que se está, sin más, ¿no? Y pareciera como que el voluntariado muchas veces tuviera que ser una fuente de acción agitada, ¿no? Y estar ahí constantemente pues moviéndonos, ¿no? Y no, yo creo que eso son, bueno, pues otras cosas, ¿no? Otras modas. Y ya lo último, sin más, claro, todo esto también para mí tiene que ver, y hablando de un voluntariado también creyente, en una organización como Cáritas, tiene que realizarse para mí con una doble mirada que también tiene que ver con el silencio, que hemos dicho también antes, y con los ojos abiertos, profundizar también en esto de la mirada, ¿no? Una mística del silencio y de los ojos abiertos, ¿no? Hay un obispo español que está en Centroáfrica, Juanjo Aguirre, que no me logré hacer amigo de él por cosas de la editorial donde yo trabajaba, ahí publicó un libro, tipo genial, un tipo que me parece impresionante, lleva cerca de 40 años en Centroáfrica, ¿no? Y él suele decir mucho que los cristianos tenemos que ser como los anfibios. Que los cristianos podemos estar en la agitación de la superficie. Fijaos, el voluntariado, en la agitación, en la tarea, en la acción continua, pero también en la varaunda de ruidos, de acción, a veces de confusión, de ensayo y error, etc., ¿no? Dice, hay que pasar de un solo salto a la tranquilidad de la profundidad, ¿no? De la profundidad para buscar ahí el Dios que nos abraza, ¿no? Para cargarnos las pilas. Y él siempre dice, tenemos que imitar
a los anfibios, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver, por un lado, con el saborear también el silencio, que nos aquieta, que nos centra, ¿no? Que nos hace, digamos, no estar pendientes solamente de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, que nos permite tirarnos de frente a la realidad, ¿no? Que nos facilita desapegarnos de aquello que no nos conduce a buen sitio, ¿no? Pero a la vez, y aquí también hay que tener en cuenta que hay una determinada también espiritualidad ahora, incluso dentro de la propia Iglesia, que tiende a valorar muchísimo el silencio, que está muy bien y que es fenomenal, pero que no nos olvidemos que la espiritualidad cristiana está centrada en Jesús de Nazaret y que está centrada en el Jesús del Evangelio de los pobres. Por lo tanto, una espiritualidad que no remite a la centralidad de Dios, del Dios de Jesús, no es una espiritualidad cristiana. El silencio no basta. Metz, un teólogo cristiano, suele decir, Buda medita, Jesús grita. Por lo tanto, la espiritualidad cristiana, la mística del voluntariado de Cáritas, tiene que beber también, no solamente del silencio, sino también de escuchar los gritos del otro, los gritos de Jesús, con la mirada de Jesús, con la mirada compasiva de Jesús, ¿no? En definitiva, el voluntario de Cáritas tiene que seguir respondiendo a aquella pregunta del Génesis de Dios, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? Que lanza Dios a Caín, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? ¿No? Esa es la gran pregunta de la responsabilidad ética con nuestros hermanos, ¿no? Bueno, pues nosotros somos eso, buscadores de hermanos, buscadores de fraternidad, en un mundo roto, en un mundo donde esos gritos no nos dejan vivir como hermanos, ¿no? Por lo tanto, digamos, tenemos que ir aprendiendo también a hacer este camino con la mirada de Jesús. Estamos hablando de la mirada del voluntariado, ¿no? Y esa mirada del voluntariado pasa por cosas que tienen que ver con nosotros mismos, con nuestras capacidades, con nuestros sentimientos, con nuestros sentidos, con nuestro saber parar, estar en cada momento. Y por último, también significa vivir y ver desde la mirada de Jesús. Y la mirada de Jesús, como bien sabemos, se dirige fundamentalmente al sufrimiento humano, a la gente que lo pasa mal, ¿no? Y desde ahí, bueno, pues el vivir la pasión de Dios como la compasión con los demás, ¿no? Pasión de Dios y compasión, digamos, por los más desfavorecidos, por lo que peor están, bueno, pues digamos, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y esta mística, en último lugar, nos conduce al reconocimiento de aquello que también que dice Metz, ¿no? La autoridad de los que sufren. Es decir, al final, digamos, si nos tenemos que someter a por dónde tenemos que caminar, qué tenemos que hacer, en qué tenemos que cambiar, etcétera, es aquello que la realidad de la gente más empobrecida nos va diciendo con su vida, con su situación, con sus circunstancias, con sus olvidos, ¿no? Con sus sufrimientos. Ellos son los que nos van marcando, digamos, el camino. No son nuestros planes, no son nuestros proyectos, no es nuestra propia lógica, sino lo que nos va diciendo la autoridad de los que sufren, que es el criterio ético por excelencia, ¿no? Por lo tanto, el voluntariado tiene que conjugar este silencio y estos ojos abiertos, ¿no? Sabiendo, bueno, pues que en eso está nuestro camino, ¿no? En definitiva, es seguir creyendo y seguir cantando aquello que hemos cantado muchas veces en misa, ¿no? Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, ¿no? Va Dios mismo a nuestro mismo caminar. Bueno, pues esa centralidad de Dios, digamos, en ese camino que estamos haciendo, pues es lo que nos puede ayudar, ¿no?